El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Este que es el programa que cambia la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, como siempre les decimos, entendiendo cada decisión como válida. Aquí estamos un domingo más en la pantalla de Vive TV. Si estás en la ciudad de Rosario, sabés que nos podés estar mirando mediante el canal 64 de Claro, pero llegamos a distintas localidades mediante diferentes operadores de cable en todo el país. Y desde la virtualidad, sabés que, como siempre te lo digo, te podés descargar la aplicación que es gratuita, Vive TV Funes, podés mirarnos también en nuestra página web vivetv.com.ar y por supuesto todos los capítulos los podés volver a encontrar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal Vive TV Argentina. Estamos muy contentos porque, claro, ya desde hace un par de capítulos atrás venimos estrenando esto de tener invitados en el estudio, cosa que celebro, que me encanta, y hoy la vamos a recibir a ella, que es colega, porque es licenciada en Comunicación Social, viene trabajando desde las redes sociales, desde su comunidad de Instagram, precisamente con lo que es incluso el objetivo de este programa, ¿no? Derribar mucho de lo que todavía circula, no solo como mandato, sino como creencia, como mito, acerca de la maternidad. Por eso su página se llama Desmadre y es un placer tenerla hoy con nosotros a la licenciada Maribel Conde. ¿Cómo estás, Maribel? Bienvenida. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en el piso de Vive TV ya te tuvimos en alguna que otra oportunidad. Y la verdad que ahí te fuimos siguiendo, te vamos siguiendo en las redes sociales y el material y el contenido no se agota, ¿no? Porque veo que siempre se te ocurren nuevas cuestiones como para visibilizar. Para aquellos que no te conocen, bueno, vamos a compartirles un poquito cómo es que vos decidís crear esta página que se llama así, ¿no? Desmadre. Bueno, a mí siempre me despertó la inquietud de comunicar, está en mi sangre. Y bueno, a lo largo de mi vida tuve varios proyectos, pero cuando fui mamá tuve como la necesidad de tener un espacio puntualmente para hablar de este tema que me interpeló así como muy profundo, entonces decidí ir por ese lado y transformar, digamos, mi experiencia en una experiencia para compartir con todas las demás mujeres que sean madres, que les interese el tema. Bueno, y varones también, digamos, toda la gente interesada en este universo de la crianza que es tan importante para el mundo y que, bueno, a veces no se visibiliza como debería ser. Exacto, sobre todo porque, claro, ¿no? Todavía vemos muchas de las cuestiones que ahí atraviesan esto de criar, de educar, que son como silenciadas, ¿no? Son bastante tabú. Y a mí me encanta porque vos apelás al humor, como para mostrarlo, con todo lo que eso también ahora vamos a hablar que puede traer como consecuencia, ¿no? Personas que dicen, ay, ¿cómo vas a estar diciendo eso, mostrando tal cosa? Sí. Bueno, vamos a compartirles también al público que vos sos mamá ¿de quién? De Victorio, y ahora estoy esperando a mi segundo bebé. Ah, wow, bueno, felicitaciones. Gracias. Así que esto de lo que ahí aparece en cuanto a, bueno, un desmadre. Sí, se va a multiplicar. Se va multiplicando. Bien. ¿Cómo fue tu relación con esto de ser mamá, ¿no? Desde siempre, para también contarles a quienes te están viendo. Y la verdad que nunca tuve el objetivo ni la pasión de ser madre como principal en mi vida, digamos. Fue apareciendo... generalmente aparecía cuando estaba en pareja o cuando tenía así, o sea, el deseo y como que iba y venía, estaba ahí latente porque yo no es que dije nunca voy a ser madre, pero no era mi objetivo principal. De hecho, me gustó cumplir otros objetivos antes o tener tiempo para otras cosas, porque en alguna parte de mí sabía que era algo muy fuerte o que por lo menos a mí me iba a pegar fuerte. Aparte yo siempre fui como muy así como individualista, solitaria, siempre fui como muy de mi tiempo y en el fondo sabía que era algo que iba a tener que dejar un poco de lado mi persona. Así que bueno, un día el deseo se transformó en una cosa más profunda y bueno, así fue como
como surgió. Cómo empezó este camino. Y un camino que, bueno, que empieza a ser, como a veces lo hemos compartido en este programa, quizás no como se lo imaginó, ¿no? Con esta idealización que a veces ahí presentan los medios, en las redes sociales, las mismas publicidades, ¿no? Sobre, bueno, lo que es maternar, sobre todo la etapa de gestación. ¿Cómo la viviste vos en ese caso? ¿Ya ahí te empezaste a dar cuenta que no era quizás como lo habías soñado? Sí, está totalmente romantizado el tema, como otros tantos temas, que yo creo que la publicidad se encarga de hacer todo un aparato para que la gente siga haciéndolo. Pero bueno, yo, o sea, hoy con el Diario del Lunes digo que es una experiencia maravillosa, pero es una experiencia muy ambivalente y que es una elección, y uno siempre que elige también está desechando otras cosas. Y eso tiene que ser muy consciente de todo el mundo, porque pasa cuando uno elige cualquier cosa. Entonces, bueno, obviamente que es como que está todo muy romantizado y generalmente pocas experiencias, no hay ninguna experiencia en la vida que sea totalmente perfecta, y como que si uno no asume que las cosas no salen como uno piensa, generalmente es muy poco probable que las cosas salgan como vos pensás. Pero bueno, uno se va desayunando en el transcurso, desde que tiene el deseo, algunas mujeres no están en pareja, algunas mujeres tienen que tener este desafío de que si quieren ser madres, buscar una pareja o buscar algún método para poder hacerlo solas, o que no tienen compañía para criar. Bueno, después están las dificultades, que los embarazos no son cosas fáciles, o sea que realmente es un milagro, así sea de manera natural o de manera ayudada por la ciencia. Y bueno, después todo, el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza, o sea, empieza a ser todo, y aparte te van contando que sigue siendo así, la adolescencia, todo un camino de ida, sí, exacto. Sí. ¿Y recordás, Maribel, cuál fue tu primer video, digamos, o aquel primer contenido que decidiste publicar, digo, que está como fuera de lo que uno espera en relación a esto, ¿no? Que es muy habitual en las redes sociales, que siempre se muestre lo lindo, lo positivo, todos lo hacemos, ¿no? Alguna que otra persona por ahí se atreve como a que todos conozcan su lado más vulnerable, ¿no? O la cuestión esta, ¿no? Que quizás no es tan agradable. ¿Recordás por qué fue que dijiste, bueno, esto lo muestro, esto lo cuento? Sí, cuando nació mi hijo, por ahí lo tuvieron que llevar a neo, después la lactancia se dificultó un montón hasta hacerse imposible, entonces yo como que ahí empecé a ver que, che, mirá, y aparte empecé a ver lo que le pasaba a otras madres, que yo no era la única, y que por más que otras madres algunas cosas le salieron bien, había otras que le salió otra cosa que no era como esperaba, o sea, la que no le salía una cosa no le salía la otra, o sea, estábamos todas en una situación así de esperar cosas que a veces no salían como queríamos. Entonces, yo siempre fui de mostrar el lado B de las cosas, o sea, nunca fui muy romántica de nada, digamos, como que si tenía que hablar de cualquier tema, iba por el lado del backstage o lo que nadie quería contar, pues me resultaba siempre más atractivo. Y bueno, en este caso tuve la experiencia de transitar cosas de manera como se esperaba, como la naturaleza lo mandaba, como todo debía ser, y en otras cosas no me salieron las cosas como deberían salir o como la naturaleza quería, y aprendí que bueno, que esto era un tema que había que hablarlo, y ahí dije, bueno, voy a compartir esto, y bueno, empecé a compartir que no había podido tener un parto vaginal, que no había podido dar la teta, que bla, 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 y bueno, empecé a tener un montón de mamás identificadas, y ahí empecé a hablar de todo, y se me empezaron a surgir las ideas, y como vos decías, es un tema inagotable, porque es como que todos los días tenés algo para decir, si no es de la maternidad, es de la paternidad, o de lo que pasa en la sociedad, del trabajo, de cómo trabajar y ser madre, o sea, miles de temas que... Y además te van dando material y contenido, creo yo, el mismo contexto, no solo lo que vos vivís puertas adentro, ¿no? en esto de la crianza, sino también qué va sucediendo con la mirada del otro, qué te va pasando, no sé, si va al maternal, al jardín, qué pasa con las otras mamás. Sí. Digo, es como mucho ahí lo que circula, que está buenísimo por esto que antes decías, ¿no? La identificación que pueden tener muchas mujeres en esto que ahí aparece en Desmadre, que aparte el título, ¿no? Que ya... refiere no solo a este lado B de la maternidad, sino el caos que para muchas puede traer. Claro. Sí, lo pensaste desde ahí. Sí, fue un tema cuando me puse, porque aparte fue medio espontáneo de hacerlo, digamos, y día a día le trato de buscar más
al espacio, le trato de buscar más profesionalismo y demás, pero bueno, en ese momento yo decía que el nombre era fundamental y bueno, se me ocurrió, no quería tener un espacio donde diga mamá, o sea, quería que sea algo como caótico. Sí, y total. muy crudo también, me gustaba ese discurso que real, hiperrealista. A veces choca y bueno, a veces trato de hacerlo. Para mí la salida de eso es el humor, por eso es fundamental el humor y es lo que a mí más me interesa desarrollar. Sí, sos muy histriónica, bueno, mucho de actuación también tenés ahí en estos videitos, algunos bastante cortos, ¿no? Pero con un mensaje muy claro, directo, fuerte hacia lo que apuntás. Y de todo lo que venís mostrando, ¿qué crees que causó más repercusión o no sé, como lo quieras compartir, ¿no? O más debate o más miradas controversiales frente a lo que vos ahí estabas de manera auténtica visibilizando, Maribel? Lo que más genera controversia siempre es cuando uno le trata de dar una mirada política al tema, pero no política en el sentido partidario. La gente confunde lo partidario con lo político y dice que no habla de política. En realidad lo político es como algo que nos interpela como comunidad. Cuando uno dice político, dice de participar, de interactuar. El hecho de pensar que la crianza es algo compartido es una idea política y que no es algo individual que vos tenés que transitar sola, no solamente la crianza, un montón de cosas. Hay gente que por ahí me discute mucho eso y se lo toma mal y yo no quiero hablar de partidos políticos. Yo cuando hablo de política me refiero a tomar una postura, realmente tomar una postura de no tibieza en torno a estos temas. El feminismo, la crianza, la paternidad, la maternidad, siempre viste que te metes con los hombres, ay, que se mete con los hombres. Que cuando hablas de que estás sola, ay, pero sos una desagradecida, no, que es dura la maternidad, ay, pero sos una desagradecida de lo que te toca. Entonces como que se toma mal y para mí la gente tiene que tomar una postura política de empoderarse, no empoderarse en el sentido básico, empoderarse de que la crianza es una tarea que tiene un valor que no está visibilizado y todo lo que hacemos las madres y las personas que crían también, que no son las madres, que están ahí al lado acompañando, desde mi amiga que me invita a tomar un café, hasta mi mamá, mi suegra, mi cuñada, las mamás del jardín, que ahora me doy cuenta que son fundamentales. Para el contenido. Sí, me dan mucho contenido. Y eso es lo que genera más controversia cuando uno trata de politizar y darle una dimensión pública al tema, ¿no? Decir que el Estado tiene que ayudar, que el entorno tiene que ayudar, ¿viste? No, que le tienen que pedir al Estado, que le tienen que pedir... Y no es que vos pedís que te mantengan, vos pedís que el Estado tiene que participar con espacios públicos, una plaza. A veces vos te das cuenta que no hay rampas ni para discapacitados en los accesos, o sea, entonces no piensan en un cochecito, no piensan en una persona que usa silla de ruedas. Entonces todo eso es. Y eso es lo que más controversia genera cuando yo le doy un tono político y hablo de este tema, que la maternidad es política. Claro, entiendo, sí, con toda la diversidad que tenemos de opiniones, de miradas y sobre todo porque, claro, vos estás haciendo ahí uso de la virtualidad y ni siquiera sabés hasta dónde puede llegar el mensaje y esto, bueno, que aparece ahí, ¿no? Que es una opinión detrás de la pantalla y que con total libertad puede decir lo que quiere, ¿no? Sí. Bueno, por eso estamos hoy con este desafío tan importante como humanidad, ¿no? Cómo nos cuesta la aceptación y ese reconocimiento de ese otro que piensa distinto, ¿no? Y cómo invalidamos permanentemente esa forma de ver determinada cuestión, como hoy puntualmente estamos hablando acerca de la crianza y la maternidad. Y a propósito de eso, bueno, tu página empezó a crecer, empezaste a encontrar cada vez mujeres que se fueron identificando. ¿Qué pasaba con tu vínculo más cercano? Porque ahí estabas involucrando también un poco a tu pareja, digo, él estaba como de acuerdo en esto que hicieras tan público, situaciones, ¿no? Que quizás uno puede llegar a pensar que quedan más en lo privado. Él es una persona muy de perfil bajo, no le gusta nada, demostrarse nada. De hecho, yo no, o sea, él no aparece. A él no lo puedo mostrar. Claro. A veces hago algo gracioso y por ahí pasa, ahí tampoco es fundamentalista, ni se va a enojar, ni nada. Por suerte tenemos una linda relación y es muy compañero. Pero sí, cero exposición, odia todo, así que él no quiere aparecer ni nada, pero no critica ni nada, seriamente. O sea, uno puede hacer chistes y reírse, pero de que realmente me prohíba hacer algo porque él no quiere aparecer o no quiere que hable de ciertas cosas, no, se lo termina tomando con humor. Porque en el fondo debe tener una parte ahí que algo le gusta de mí. Entonces, claro, obviamente, yo a mi hijo no lo muestro, por ahí lo muestro de espalda para ilustrar, ¿no? Ciertas cosas, pero no lo muestro, por el momento no es mi interés que se vea su cara.
Y tampoco muestro otros niños ni niñas, a veces muestro otros adultos que quieren participar, que están invitados, pero... Claro, eso te iba a decir, capaz hubo alguien que se entusiasma, ¿no? con esto que vos haces habitualmente, con tanta creatividad, y dice, ay, bueno, a mí también me gustaría participar sí. o contar alguna experiencia. ¿Has tomado esto que han vivido otros, quizás no vos de manera directa, y que te ha servido también, que ha sido útil para que vos generes alguna intervención así desde un videíto? Sí, en general siempre me inspiro de la realidad, de mi realidad, de la realidad de las personas que están alrededor mío y de lo que veo. Y de ahí, bueno, uno le da un toque de ficción y de humor, pero siempre es la realidad lo que te inspira a hablar. Totalmente. Y bueno, y esto que también nos permite la virtualidad, que es traspasar fronteras, y me imagino que, bueno, que cuando tu mensaje llega quizás a mujeres de otros países, ¿encontrás ahí como ciertas diferencias con lo que se vive acá en la Argentina? Digo, en relación a lo que es la crianza, la maternidad, porque bueno, nosotros podemos dar cuenta de lo que nos sucede con este programa cuando abordamos determinadas temáticas y vemos, ¿no?, que quizás eso o no es tan visible o no se ve de la misma manera en países, no sé, como Ecuador, México, Perú. Acá nosotros venimos como avanzando en esto que antes hablaba, si bien todavía hay que trabajar mucho, pero en esto, ¿no?, de ser un poquito más abiertos a la diversidad, y esto de muchas mujeres que crían solas, ¿no? Esto en otros países es como, no, sí. no está tan como, no digo permitido, pero no es tan naturalizado. Desde lo que vos hacés, que es tan fuerte, digo, ¿te ha pasado de encontrar mujeres quizás de otros países que vivencian esto como una cuestión muy, muy distinta a lo que es su contexto? Por ahora no he tenido mucho comentario o intercambios con mamás de otros países, sí de otras ciudades de acá Argentina que me siguen bastante, que no son de Rosario, pero por ahí sí, alguna que otra me ha parecido de España, siempre de habla hispana, ¿no? Porque claro, trato de dirigirme a ese público porque está en español. Pero sí, por lo que veo no es distinto, o sea, en las grandes ciudades es siempre un poco más abierta la gente, a veces, porque a veces puede ser un prejuicio, pero acá mismo en Argentina, capaz que si te vas a un pueblo más conservador, la gente por ahí también es más conservadora que acá en Rosario, y lo mismo en Buenos Aires, supongo que debe ser así, y hay mujeres y madres de otros países que por ahí son más progresistas. Capaz que te vas a la capital de México y tenés un montón de mujeres que tienen otra mirada, y te vas más allá a la periferia y la gente todavía empieza a ser más conservadora. Me parece que siempre así. En España incluso, que Madrid ahora está como re encendido con el feminismo y todo este tema de la maternidad, tenés mujeres que son re liberales y que tienen un hate terrible en redes sociales cuando hablan de maternidad. En España es terrible. Y es Madrid. Imagínate que lo que serán otros pueblos más chicos, más conservadores. Sí, bueno, coincido en esto que decís, Maribel, incluso con las mujeres que eligen no tener hijos, ¿no? Que pareciera que no, que en Europa es como más abierto esto y más empoderadas, ¿no? Y no, nosotros sabemos que todavía ya sigue existiendo, ¿no? Como este prejuicio acerca de la mujer que elige no tener hijos o no maternar, en definitiva. Y de todo el contenido que venís creando, ¿cuál decís, bueno, no sé si uno o varios, fueron los videos que más te gustaron visibilizar? ¿Recordás alguno que digas, la verdad que este fue, o es mi caballito de batalla, o es el que, no sé, me representa? ¿Hubo alguno así que recuerdes, o no sé, o dentro de qué temática te parece que es el que te generó más like o más llegada? Uy, ahora hay tantos. Los que generan más viralización o likes son los polémicos, donde te metes a hablar de temas candentes, que tienen que ver con una mirada más política, pero ya te digo, política en el sentido, digamos, más global del término, o los que reflexionan sobre temas polémicos, sobre la maternidad, como que lo planteas realmente como una queja, pero no queja de tu hijo, sino queja de cómo la sociedad acompaña la maternidad. Ahí se ponen que para qué tuviste hijos, que qué sé yo, a eso... Claro, es como que vos no te podés permitir, o digo, ninguna mujer que elige tener hijos no puede permitirse quejarse, en el embarazo ni pensar, ¿no? Para eso es la dulce espera. ¿Cómo te vas a quejar? No estás enferma, ya empezando desde ahí. Y después en esta cuestión de la salud mental y de todo el agotamiento que a veces implica para esta mujer
tantas horas, ¿no? Sobre todo en los primeros tiempos, frente a un ser que es totalmente dependiente. Tampoco. Claro. Vos no tenés habilitado decir nada, ¿no? Sí, Entonces creo que ahí va un poco esto que vos antes nos compartías de cómo esto puede caer, ¿no? En aquella mujer que cree que sí, ¿no? Que tiene que entregar su vida 24/7 a su hijo. Sí. Y aparte esto de lo que te decía antes, es como que no aceptan, o sea, uno cuando se queja, no se queja de su hijo, se queja de lo que sucede, la experiencia materna que uno tiene es lo que te produce, o sea, una vez yo también hice una publicación sobre este tema, las mujeres no nos la mayoría no se arrepiente de tener hijos, algunas sí, algunas no, para mí yo creo que la mayoría no, pero sí te podés arrepentir de haber pensado que la sociedad te iba a acompañar de tal forma, que la familia te iba a acompañar de tal forma y después llevarte la sorpresa que en realidad estás sola desde todo punto de vista. Desde el trabajo, que nadie te acompaña o te comprende. Y son cosas estructurales y no son cosas personales. O sea, es el tema de las licencias, el tema de acompañar las lactancias en el trabajo, en la oficina. O sea, las mujeres no tienen un lugar donde dar la teta en el trabajo, tienen que sacarse leche en el baño. O sea, esas son decisiones políticas, decisiones públicas, que no acompañan. Y después, bueno, el tema de la maternidad en soledad, que la gente se piensa que tiene que maternar sola y a lo largo de la humanidad nadie maternó sola. O sea, siempre se hace en tribu y con tribu no es que una cosa hippie. Tribu es tu mamá, tu papá, tu familia, tus amigas y los entornos, digamos, que están ahí sosteniendo eso y que nadie no tiene un valor económico. Cuando lo tenés que pagar, porque llega la hora de pagar una niñera, pagar un jardín y te das cuenta que la mitad del sueldo es pagar esos cuidados, vos decís, mira todo lo que costaba y nadie lo valoraba. Total, la verdad que es muy claro tu mensaje, ¿no? Y en esto que antes también compartías, bueno, el hacerlo público, que un poco es lo que aparece en estas mujeres que reciben estos cuestionamientos acerca de la crianza desde sus vínculos más cercanos, ¿no? Que puede ser su propia madre, su suegra, que está allí también como impartiendo o transmitiendo su manera de pensar, que a veces dista mucho de lo que esta mujer quiere hacer con su propio hijo, ¿no? Creo que ese también es otro tema bastante fuerte, sí, ¿no? La mirada de ese otro frente a lo que está vivenciando esa mujer de manera particular. Sí, porque nadie tiene en cuenta los contextos y las situaciones particulares del momento actual que se vive, digamos. Antes las mujeres no tenían un deseo de tener una pasión, un trabajo, o el deseo de tener dinero, patrimonio, tener cierto aspecto físico, o sea, más allá de los mandatos de belleza. Hoy las mujeres quieren mantenerse, no sé, quieren ir a entrenar, quieren seguir haciendo el deporte que hacían antes o quieren seguir trabajando. Y bueno, conciliar todo eso es un tema y siempre está esa mirada castigadora, bueno, ¿para qué tuviste hijos? Ahora no podés hacer esto, no pretendas hacer esto. Yo no hacía nada cuando tenía hijos, yo me dediqué solamente a criar. Y bueno, no son muy copados los resultados que vemos de que te hayas entregado completamente y no hayas tenido vida propia. Tampoco, exacto. Entonces como que hay que tener una mirada un poco más del contexto donde estamos, igual que con el tema de las pantallas y todo eso. Y más vale que tus hijos nos iban a ver pantallas, si no existían las pantallas, si no nos criábamos con pantallas. Es muy difícil criar a un niño o una niña y prohibirle una pantalla cuando vos estás con el celular todo el día al lado. Entonces tenés que sacar el celular vos, de última si querés poner un límite a los chicos. Y bueno, todo ese tema todo el tiempo. Sí, es una cuestión bastante desafiante. Yo siempre digo, ¿no?, que quienes estamos hoy transitando esta época entre las personas que ya superaron quizás los 60, 70 años, que fueron educados desde otro lugar, desde otra manera, ¿no?, con otro contexto, como vos decías, y estas nuevas generaciones que ya vienen digitalizadas, ¿no? Entonces, claro, estamos los que en el medio observamos, ¿no?, desde lo que fue, desde lo que viene, y creo que ahí es donde se encuentra el mayor desafío, ¿no?, al momento de quizás criar, ¿no?, desde qué lugar lo hago, desde este presente o desde lo que a mí me educaron, lo que yo viví, lo que yo creo, ¿no?, que es lo adecuado, ¿no? Entonces, es una etapa también bastante desafiante, como me gusta decir, y ahí mientras conversábamos veíamos algunos de los videitos que se encuentran en tu comunidad de Instagram, que se llama Desmadre. Insisto, algunos son muy divertidos, ahora sumado también lo del chat de mamis, imagino, que se va ahí como acrecentando, y ahora estás, bueno, en la espera de tu segundo hijo, o sea que va a haber más contenido. Más claro, tremendo.
Pero bueno, quiere decir que la experiencia de tu maternidad más allá, fue auténtica, ¿no? Que hoy también lo compartimos. Lo volví a elegir por segunda vez, así que tan mal no me fue, podríamos decir. Exacto, porque uno puede llegar a pensar todo lo contrario, ¿no? En esto que decías antes, ¿no? Y sin embargo, doblás la apuesta. A mí me encanta mandar un mensaje que mirá cómo me puedo quejar y puedo expresar todo lo que siento y sigo eligiéndolo. Porque en la vida está esa dicotomía, o sea, ¿cómo vas a pensar que todo es blanco o negro o que todo tiene que ser felicidad o tristeza? No podés vivir triste ni podés vivir feliz las 24 horas. Entonces, para mí, elegir, y eso también trato de comunicarlo siempre, mi punto de vista. Para mí las elecciones son renuncias también y uno tiene que disfrutar de vivir en ese gris, qué sé yo, me parece que es así. La verdad que es excelente esto que nos decís, Maribel, porque bueno, viene a romper con lo que todavía está impuesto, ¿no? No solo mandato acerca de la maternidad, de la paternidad, sino cómo hay que educar, cómo hay que criar, cómo hay que mostrarse incluso hasta en lo público, ¿no? Entonces vos venís como a derribar todo eso desde una cuestión más honesta, más auténtica. Sí, no duermo, yo veía algunos videitos, sí. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste, 8 horas seguidas? Bueno, no, desde que nació tu hijo, me imagino que fueron muy poquitas o casi ninguna. Sí, ya no es como antes, digamos. Exacto. Entonces creo que está genial esto, ¿no? Poder mostrarlo para empezar a naturalizar esto que le sucede a las mujeres, ¿no? Y que muchas otras también se animen, ¿no? A expresarlo, ¿no? Sí. Porque si no estamos como en esto de lo que sucedía con nuestras abuelas o bisabuelas, ¿no? Que hago de cuenta que acá no ha pasado nada, no pasa nada, y así vivo una vida quizás no tan plena y no tan feliz, ¿no? Que de eso se trata. Sí, yo a veces pienso, tampoco me hago la que esta es la mejor época, seguramente nuestros hijos ya nos pasarán factura, y seguramente ahora me voy a mandar nuevas macanas con mi otro bebé, y me presentará otros desafíos porque es otra persona distinta, así que tampoco es que, pero sí hacernos cargo, digamos, de poder ser honestos, ¿no? Porque también hay mucha hipocresía, que es lo que a mí me molesta, viste, toda una sociedad queriendo que vos tengas 20 hijos y que cómo no va a tener hijos y que cómo no va a tener hermano y que cómo no va a tener la nena, el nene, y después, cada vez que bajó la natalidad, qué sé yo, y después te subí al colectivo y no te dan el asiento. La misma señora o señor que está diciendo eso, después dice lo otro, viste, que si tenés 8 hijos sos un desastre, pero si tenés 8 hijos y tenés plata, o sea, eso es lo más. O sea, es todo como una doble vara, que eso es lo que a mí me hace mucho ruido y que quiero mostrar, digamos. Me encanta, la verdad que hemos disfrutado muchísimo de tenerte hoy en este capítulo, Maribel. Bueno, te vamos a seguir convocando porque no se agota todo lo que podemos conversar contigo, sobre todo después de que tengas a tu segundo hijo, que seguramente, como dijiste, van a aparecer nuevos desafíos, nuevas aventuras y que las vamos a poder conocer a través de Desmadre OK. Bueno, ahí igual estamos saliendo con la pantalla en el usuario de Instagram para que te puedan buscar fácilmente, ¿no? Así que bueno, Maribel, hermoso que hayas estado en el programa, felicitaciones y bueno, te deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y ahí conocimos hoy la historia de la licenciada Maribel Conde, como te decía, licenciada en Comunicación Social, creadora de contenido en esta página por demás interesante, Desmadre, así que te invito a que puedas seguir y quizás te identifiques con mucho de lo que allí aparece. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo por el día de hoy. Acordate que podés volver a ver cada programa en nuestra página de YouTube. Ahí nos encontrás como ¿Y ustedes para cuándo? Podés un poco conocer, si hoy nos descubriste, todo lo que venimos vivenciando a lo largo ya de estas 8 temporadas para entretenerse, diversidad de posturas, de opiniones en cuanto a lo que significa tener o no tener hijos. También te invitamos a que nos escribas, a que nos sigas en nuestras redes sociales, si querés hacernos llegar también tu historia. Bueno, con mucho gusto, ya lo sabés, siempre acá a disposición. Que tengan una linda semana el próximo domingo a las 5 de la tarde acá en la pantalla de Vive TV con un nuevo ¿Y ustedes para cuándo?